Y entonces, ¿dónde está y experimento el amor de Dios en mi vida si todavía estoy odiando también? Es triste reconocerlo, pero aquel que te hizo daño, si te abandonó cuando eras pequeño, si te insultó, si te lastimó, si te violó, si te maltrató, está viviendo su vida tranquilo o tranquila, mientras que tu corazón está sangrando. Y cuando una persona tiene ese sentimiento en su ser, empieza a tener también un deseo de venganza. Y es un deseo de venganza que, como no lo puede desahogar con el hechor o hechora de su desgracia, a veces lo desahoga contra la sociedad o contra sus seres queridos. Y le hace la vida infeliz a los que menos se las tiene que hacer infeliz. Yo creo que en este año 2020, uno de los proyectos que se debe de tener es no guardar más rencores, poner la otra mejilla y perdonar hasta 70 veces 7, porque ese es el cristianismo, porque ese es el amor de Dios, porque ese es el sagrado corazón de Jesús, porque Él lo demostró en la cruz. Y todavía, ¿qué dice Él en la cruz, hermano? Aquellos que lo escupieron, aquellos que lo insultaron, aquellos que lo clavaron, aquellos que le pusieron una corona de espinas a un santo varón que ningún mal había hecho. ¿Qué es lo que dice en la cruz? Perdónales porque no saben lo que hacen. Y aquel que te tiene envidia, aquel que te odia, aquel que siente rencor contra ti, no sabe lo que hace, porque eres un hijo de Dios y está atentando contra Dios mismo, pero no lo sabe. Y entonces hay que perdonar. Y ahí es donde en mi vida se hace difícil ser cristiano. Ahí se hace difícil. Y cuando miro que a este le sucedió algo, una desgracia, entonces, ¿qué digo? No es que me alegre, pero qué bueno estuvo. Ese no debe ser un pensamiento de cristianos. Hay esposas que tal vez el marido les fue infiel y por cuestiones diversas siguen viviendo juntos. Pero todavía hay rencor, todavía hay desconfianza. Y se vuelve esto y se traduce en desamor. Es duro, se sufre, se llora, pero si eres cristiana o cristiano, tienes que hacer que la voluntad de Dios. Y eso fue lo que hizo David. La voluntad de Dios, y lo dice en el texto que acabamos de leer. Y yo te preguntaría, ¿por qué no quieres sanar? ¿Por qué quieres seguir llevando en tu mente, en tu corazón, ese dolor?
A veces odiamos al jefe por la forma en que nos trata o porque le dio al más chaquetero el mejor puesto y a mí me relegó. A veces odiamos a la vecina porque me hizo caras, porque me insultó sin razón. A veces odiamos a ese novio que yo creí en él, pero me traicionó con la otra que se le metió. Igual sucede con las novias, con los novios. Y a veces nos gusta que las heridas sigan ahí sangrando. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay canciones, cómo es que les llaman los jóvenes? Rompevenas, ¿va? Esas. Y una y otra la oyen y ¡uy, desgraciado, maldito, pero te amo! Están relamiéndose en su propio dolor. Y el Señor quiere que tú sanes. Ese es un proyecto que tú tienes que tener en este año. Perdonar al que te ha ofendido. Perdonar al que te ha insultado. Perdonar al que te ha agraviado. Perdónale. Y deja que Dios le dé a cada quien lo suyo. Si crees en Dios y en su justicia, déjaselo a Él. Porque Él es tu Padre, porque Él te ama, porque Él sabe de tu dolor, de tu angustia, de tu desesperanza, que te ha acarreado vivir con ese trauma, con esa sensación de fragilidad, de invalidez. Pero déjale la justicia a Él. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Mía es, no es tuya. Mientras tú trates de buscarla, peor va a ser para ti. Tú tienes un papel, yo creo que ese es el papel más difícil que puede tener el cristiano, es perdonar. Es lo más difícil. Y por no perdonar hay muchas calamidades en el mundo, hay guerras, hay odios, hay resentimientos. Ahora yo te preguntaría, si Dios te da la oportunidad hoy o mañana de ponerte a esa persona que te hizo daño enfrente, ¿qué harías tú? Piensa y sé sincero contigo mismo. Piensa. Y medita. ¿Qué harías si te lo pone indefenso? ¿O qué harías si te notifican que está en el hospital muriéndose? ¿Te irías a ver? ¿Le irías a decir, te perdono? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Piensa. Y trae a tu mente y no tengas temor ni el valor ni sentir por un instante miedo de traer a tu mente a esa persona que te ha hecho daño. Aún puede ser un miembro de tu comunidad. Por eso es que muchos se van porque son incapaces de perdonar. Y aquí es donde más se debe de manifestar el perdón. Porque tenemos que aprender a soportarnos los unos a los otros aunque no nos guste. Porque al final de cuentas, ¿por qué el Señor te tiene acá? Yo te lo voy a decir. Porque tú también fuiste pecador y cometiste muchos errores. Porque tú también has hecho daño a más de alguien en la vida. Pero el Señor te ha perdonado y te tiene acá por misericordia.
Y entonces, ¿quién eres tú para no hacer lo mismo? Más si es con un hermano de la comunidad. Fíjense que a veces empezamos a odiar a las personas por cosas tan simples, por cosas que a veces cuando uno se sienta a meditar y a reflexionar no valía la pena. Y sucede mucho en el hogar, mucho. A la chica le gusta la música a buen volumen y música que para nosotros no es nuestro gusto y por ahí la empezamos a odiar. Y la otra viene, mi mamá como molesta, mi papá como molesta, que no me deja, que no sé qué, y empieza a odiar, empieza a detestar, empieza la rebeldía en cosas tan simples que no valen la pena. Para poner un ejemplo muy pequeñín. Entonces, ¿serás capaz de olvidar y deshacer la espiral de la violencia y las revanchas? ¿Serás capaz? ¿Te crees capaz? Piénsalo. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2262, vamos a ver si lo encuentro rápido, llama algo la atención y es lo que el magisterio de la Iglesia nos transmite. En el Sermón de la Montaña el Señor recuerda el precepto: no matarás, y añade el rechazo absoluto de la ira, del odio y de la venganza. Más aún, Cristo exige a sus discípulos presentar la otra mejilla, amar a los enemigos. Él mismo no se defendió y dijo a Pedro que guardase la espada en la vaina. Ese es el cristiano. Piensa como proyecto de vida, independientemente de cuáles sean tus metas, el perdonar este año 2020, para que obtengas mucha bendición de parte de Dios y para que seas un excelente cristiano. Se cuenta que un emperador chino, cuando le avisaron que en una de las provincias de su imperio había una insurrección, dijo a los ministros de su gobierno y a los jefes militares que lo rodeaban: vamos, seguidme, pronto destruiré a mis enemigos. Cuando el emperador y sus tropas llegaron a donde estaban los rebeldes, él trató amablemente a estos, quienes por gratitud se sometieron a él de nuevo. Todos los que formaban el séquito del emperador pensaron que él ordenaría la inmediata ejecución de todos aquellos que se habían sublevado contra él, pero se sorprendieron en gran manera al ver que el emperador trataba humanitariamente y hasta con cariño a quienes habían sido rebeldes. Entonces el ministro preguntó con enojo al emperador: ¿de esta manera cumple su excelencia la promesa? Dijisteis que veníamos a destruir a nuestros enemigos, los habéis perdonado a todos, y a muchos hasta con cariño los habéis tratado. Entonces el emperador, con actitud generosa, dijo: os prometí destruir a mis enemigos, y todos vosotros veis que ya nadie es enemigo mío, a todos los he hecho mis amigos. ¿Y quién puede ser el peor enemigo? ¿Quién es tu peor enemigo? ¿Quién es tu peor enemigo? Tú mismo.
porque tú te impides ser feliz, tú te impides el perdonar y tú te impides el amar. Tú eres tu peor enemigo. Ten cuidado con eso y pídele al Señor que no permita que la ira, el odio y el deseo de venganza se adueñen de